El general Martín Balsa. ¿Cómo le va, general? ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor. En las últimas 2 semanas hay dos temas los cuales nos convoca a hablar con usted. Principalmente recordar a Corrientes muy caro los sentimientos de este mes, siempre lo ha sido, los sucesos de Malvinas. Y una vez que va pasando y que va transcurriendo el tiempo, ¿qué análisis realiza ya un hombre maduro como usted? A ver, a la distancia que van pasando los años, ¿qué tipo de pensamiento le va quedando sobre los sucesos de Malvinas? Y el pensamiento que, por un lado, el mismo pensamiento que tienen todos los argentinos, ¿no es cierto? Que calificar a Malvinas, se puede calificar Malvinas de muchas formas. Es una razón de Estado, es una cuestión de Estado, es el caso Malvinas, pero independientemente de todo eso que es real, además está en la Constitución, en la cláusula primera de la Constitución, de las cláusulas transitorias, la primera es la recuperación de eso, pero para mí, si tuviera que sintetizarlo en una palabra, Malvinas es un sentimiento para todos los argentinos. Quizás poquito más podría ser para aquellos que Dios dispuso que en aquel conflicto, que yo lo califico el conflicto lo califico de gesta e incompetencia, tuvimos la oportunidad de participar. Y en el caso mío, yo aprovecho una vez más esta oportunidad que me da para hacer llegar mi más afectuoso abrazo a todos esos litoraleños que tuve el privilegio de comandar como jefe del grupo de artillería 3 con asiento en Paso de los Libres. Digo litoraleños, fundamentalmente eran correntinos, pero había un puñado de misioneros, de chaqueños y de formoseños. Uh-huh. ¿Malvinas no fue un error estratégico ir a la guerra directamente? Totalmente. Fue un error de apreciación total desde el punto de vista de la estrategia militar y sobre todo también de la estrategia nacional, ¿no es cierto? Fue una guerra absurda, una guerra jamás pensada, de manera que la decisión de ir a una guerra es algo trascendente en la historia de los pueblos. Y acá el intento de recuperar esas islas incuestionablemente nuestras por la fuerza constituyó, en síntesis, el más notable error de apreciación política, diplomática y militar. Se atribuyó al almirante Jorge Anaya, Uh-huh. yo comparto eso que se le atribuye, el haber sido quien concibió la absurda aventura, pero para ello contó con la aquiescencia del brigadier Basilio Lamidoso y por supuesto del general Leopoldo Galtieri y del canciller Nicanor Costamente. Porque ellos, ¿qué buscaban con eso? La apropiación de una causa justa, sentidamente nacional y de antigua raigambre como Malvinas. Ellos buscaban galvanizar a la ciudadanía en torno a ella y perpetuar así, de tener éxito en la recuperación, perpetuar la dictadura, que se despeñaba inexorablemente. Uh-huh. Se buscaba exclusivamente perpetuar la dictadura. Para mí ese era el objetivo. Solo la inepcia y el desequilibrio de la cúpula castrense podían apreciar tan equivocadamente el devenir de esos hechos. Se tenía la capacidad de recuperar las islas, porque las islas en ese entonces estaban defendidas por un pequeño destacamento, claro, del orden de los 100 infantes de marina británicos, pero se carecía totalmente de la capacidad de mantenerlas ante la previsible reacción británica, de la tercera potencia mundial apoyada por los Estados Unidos, la primera potencia militar del mundo. Por eso la incapacidad política y diplomática
de quienes tuvieron la responsabilidad se evidencia en ellos basaron, condicionaron la Operación Rosario, la recuperación de las islas, que eso es lo único que estuvo preparado, pero hay que ver que nosotros pusimos un poder de combate relativo sideralmente superior a los 100 hombres que había ahí. Pero ellos supusieron, basaron todo eso en dos supuestos. El primero, que el Reino Unido no reaccionaría, que aceptaría el hecho consumado, la recuperación, y que inmediatamente negociaría una solución sobre la soberanía. Eso era un disparate y era desconocer al Reino Unido. Era desconocer el contexto mundial y el contexto continental. Era desconocer la historia de las guerras. Y que el otro supuesto era que los Estados Unidos apoyarían a la Argentina o adoptarían una posición neutral. Otro disparate, desconocimiento del contexto internacional de la historia de la guerra. Creer en el supuesto era desconocer no solo la historia, reitero, de esas dos potencias, sino de todos los conflictos del siglo XX. Usted habló de incapacidad. ¿Tengo que asociar incapacidad, negligencia o cinismo en el fondo? Bueno, quizás se combine todo eso que usted acaba de decir, ¿no? Y soberbia, agregaría yo. Que terminó costando la vida en una tragedia argentina. Desde el punto de vista diplomático, político y militar, los altos mandos evidenciaron una total incompetencia. Por eso yo en uno de mis libros, lo escribí en el 2003, se sigue vendiendo, lo vi en la Feria del Libro todavía, van varias ediciones, se llama Malvinas, Gesta e Incompetencia. Yo rescato a los hombres que combatieron por ese sentimiento, que no lo rescataron los miembros de la Junta Militar. Esos despreciaron a los que combatieron. Y ese desprecio quedó materializado en la recepción anónima, ingrata, de noche, marginándolos de un pueblo que los quería recibir con un abrazo. Esa es la gesta, lo rescatable. Y la incompetencia, bueno, he escrito todo un libro y detallo el disparate que fue eso y la carencia mínima de conocimientos militares en una guerra insular que pusieron en evidencia los altos mandos en el continente. Le doy dos detalles. Para poder tener un mínimo de éxito en una guerra insular, sobre todo estas islas que están a 500 kilómetros del continente, de la Argentina continental, se necesitan dos condicionantes. El primero es tener control total del mar. El control total del mar fue británico, porque la flota de superficie argentina se borró del combate, ni siquiera intentó disputarle el control marítimo. El otro condicionante es tener la superioridad aérea o dominio del aire en la zona de combate, Malvinas. Ese control, superioridad aérea, control total del aire en la zona de combate Malvinas fue totalmente británico por los dos portaaviones que ellos tenían. Nuestros aviones tenían que hacer 500 kilómetros, se tardaba aproximadamente unos 40 minutos, luego los blancos podían moverse si eran barcos, nunca fue, la superioridad se notó totalmente británica, sin control del mar y sin control del aire. La historia militar, la historia de las guerras demuestra que no hay ninguna posibilidad. Hay muchos ejemplos en el mundo, no quiero cansar a la audiencia, solamente le pongo uno, la batalla en las Islas Midway, donde Estados Unidos quebró el poder aeronaval de Japón para siempre, para toda la guerra. General, para hacerle un parangón de algo que desde que hoy y que siempre me ha resonado en la cabeza, en lo personal, soy clase 75. Durante los hechos, transitaba la escuela primaria.
más allá de lo que uno pudo haber leído a posteriori, una de las cosas que uno no termina de entender, y usted quizás me puede llegar a explicar mejor, es qué fue lo que pasó después. Digo, ¿por qué no se recibió a esos soldados? ¿Por qué se le dio prácticamente la espalda a esos combatientes, a esos jóvenes de 18 años que fueron a entregar su vida sin preguntar mucho, allí tan lejos? ¿Por qué se dio tanto esto? ¿Por qué se dio, mejor dicho, esta situación? Quizás yo traté de contestarlo, ¿no es cierto? Bueno, algunas cosas que puntualicé. Por la soberbia, por la incapacidad, por el desprecio que los altos mandos, ¿no es cierto?, habían evidenciado, era quizás algo arraigado, ese irrespeto hacia el subordinado. Pero lo que pasa es que aquí fue una guerra. De manera que a mí no me sorprendió totalmente, porque yo también sufrí como muchos otros. Yo no, permanecí, bueno, aproximadamente en total seríamos unos 450, 480 prisioneros de guerra que estuvimos un mes. Yo regresé un mes después que mis soldados. No me sorprendió totalmente porque los conocía, ¿no es cierto? De manera que, y eso, esa recepción ignota, ingrata, fue un claro ejemplo de desmalvinización, que la inició el gobierno militar, con un presidente como el general Viñones y un comandante en jefe, en el caso del ejército, como el general Cristino Nicolaides. Yo el desprecio en la recepción lo focalizo fundamentalmente en el ejército porque él me tocó vivir. Desconozco cómo fue la recepción en el caso de nuestra Fuerza Aérea o de nuestra Armada. Sí, porque la verdad que uno se ubica e intenta pensar, digo, aquel joven de 18 años que entró a la Colimba y que después terminó allá, en un año y medio prácticamente su vida cambió de estar en una estudiantina de secundaria a ir a combatir a una guerra y a volver completamente como un paria. Bueno, yo ya le he tratado de dar mi respuesta, ¿no es cierto? Y la focalizo. La historia universal es pródiga, muy pródiga en calurosas acogidas de tropas derrotadas. En la antigua Roma, las tropas derrotadas eran recibidas como si hubieran sido victoriosas. Pero en nuestro caso, el recibimiento que estuvo a cargo en Puerto Madryn, cuando desembarcamos nosotros, por estar un mes prisionero de guerra, había un general y un par de coroneles, fue formal, distante. Y para los soldados que habían llegado un mes antes fue peor. Yo recuerdo en el muelle de Puerto Madryn, no se dejaba, no se dejó tener acceso al pueblo que quería recibir a sus soldados. Se impidió a nuestros conciudadanos abrazar a hombres doloridos por la derrota de la nación. No fue vencido el ejército, fue vencida la nación. El maltrato a los combatientes se extendió a todas las unidades del ejército, salvo alguna excepción que yo puedo desconocer. Mire, en el caso del ejército, los generales Galtieri, Nicolaides, Juan Carlos Trimarco, que ustedes lo tienen en corriente porque tenía jurisdicción del segundo cuerpo, y luego Viñones, secundados por un séquito de obsecuentes, con las excepciones del caso, no asumieron su responsabilidad ante la derrota e iniciaron un proceso de desmalvinización y olvido. Solo se escucharon algunas voces reconociendo a los combatientes. Entre ellos, que me está haciendo pensar, pero recuerdo a los generales retirados Tomás Sánchez de Bustamante, el general Ricardo Floret y el general Benjamín Rattenbach. Puede haber otros, yo en estos momentos recuerdo a ellos.
Ujú. Quiero ampliar un poquito, si me da un Sí, minuto. cómo no, sí, sí. Muchos en el ejército Mm. pretendieron atribuir la derrota no a la incapacidad manifiesta de los mandos superiores Sí. y de los complacientes seguidores que evidenciaron un optimismo servil desde el continente, desde calefaccionados despachos. No, no lo atribuyeron a las imprevisiones que es de ellos, no lo atribuyeron a la falta de abastecimientos, ni a nuestra inferioridad aérea, ni a la ausencia de la flota de superficie, sino se la pretendieron atribuir a las valientes tropas y a los jefes tácticos, que con algunas excepciones tuvieron un buen comportamiento, salvo algunas excepciones. Sí, la verdad... En la carrera militar de quienes hicieron todas esas acusaciones a los que habíamos combatido, estaba jalonada no solo por una ausencia en el combate, sino por una capacidad apenas apta para operar en el marco del terrorismo de Estado. Esos portagalones desde el continente obraron acorde con un viejo aforismo, sobre todo de los oficiales jóvenes en el ejército, que dice: el mantenerse lejos de la metralla y de los proyectiles hace llegar a viejos a los generales. Le aclaro que yo en ese entonces no era general, ¿no es cierto? Era teniente coronel. Sí, la verdad que es muy doloroso esto, escucharlo. Basándome en el concepto de la entrega y el pensamiento que siempre uno ve y que vio en los soldados, en esos jóvenes que iban a defender todo por la patria, mientras que algunos en su zona de confort manejaban esto como un jueguito de play, creyendo que se podía llegar a hacer una guerra de este tenor. Y escucharlo es ratificar muchas veces ese pensamiento, decir, no sé si era necesario que tantas vidas para perpetuar en el poder nada más a un grupo de generales. De usurpadores del poder. De usurpadores. De generales usurpadores del poder. Permítame que sí. esta pequeña digresión, ¿no? Sí. Comparto plenamente, pero entenderá cuál es también. Usted lo vivió en primera persona. Nosotros cada vez que nos toca recordar y revivir también intentamos traspolarnos hacia ese momento y encontrar algunas explicaciones que nos siguen pareciendo inconsistentes en el hecho de decir todo por permanecer en el poder. Realmente doloroso enfrentarnos con eso. General, como siempre, le agradecemos mucho su enorme amabilidad para aclararnos estos temas y para poder tener la visión y compartir muchas veces la visión de lo que usted nos plantea. Le mando un abrazo y le agradezco mucho estos minutos. Un abrazo para usted, para toda la audiencia, y quiero reiterar ese afectuoso abrazo a todos mis bravos litoraleños, en especial a través suyo a todos esos bravos correntinos que yo tuve el privilegio de conducir en Malvinas. General Martín Balsa, gracias, que tenga buen domingo.